En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista de Carlos Romero, quien mencionó que Bolivia hoy es un país que depende de los recursos naturales. ¿Ah? Hoy la economía viene pues directamente de los recursos naturales. La soberanía está en torno de las políticas que se aplique a estos recursos. Carlos Romero mencionó el gobierno hasta hoy no ha presentado ningún estudio sobre el litio boliviano. Ha dicho claramente que hoy pues hay una disputa por el control energético y de los alimentos en el mundo. Hoy no hay ninguna planta industrial de litio en Bolivia, solamente existe pues una planta experimental que lo hizo Evo Morales. Carlos Romero ha denunciado pues hoy el gobierno estaría vendiendo bonos de litio en el Wall Street en Estados Unidos. Es lamentable, ha dicho, estas ventas que se viene realizando, porque prácticamente pues hoy el litio ha caído a $15.000 la tonelada y es en sus peores momentos lo más bajo donde hoy estarían beneficiándose pues los grandes empresarios. ¿Ah? Hoy Bolivia es un país de alto riesgo, recalcó Carlos Romero. Simples para mí es ir a vender bonos a gente que está interesada. No sé si es así, usted nos podría explicar de repente un poquito mejor qué significa eso para el Estado boliviano y qué tanto en riesgo le pone de repente. No sé si lo que hizo Goni, ¿no? Con la famosa capitalización vinieron empresas. Ahora de pronto vamos hasta allá a ofrecer bonos de litio para que mucha gente diga, yo tengo mis $10,000 y me quiero comprar unos bonos y de algún modo soy propietario o no. El segundo tema que vamos a hablar con el doctor Carlos Romero tiene que ver con el tema del etanol. Propuesta que se había hecho ya en anteriores oportunidades para rebajar los costos del combustible, sobre todo de la subvención. Y finalmente vamos a hablar del tema del oro. Doctor, en el primer tema le cedo la palabra para que pueda explicarnos a partir del punto de vista suyo. ¿Qué son estos bonos? ¿Pone o no pone en riesgo a nuestro país? ¿Y de qué manera le favorecerá en la política al gobierno en su política de querer recaudar recursos económicos? Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Ramiro. Evidentemente, nosotros tenemos que partir de dos consideraciones fundamentales. A propósito de la caracterización de nuestra economía. Primero, que somos un país que depende fundamentalmente de la explotación, el procesamiento, la comercialización de recursos naturales. Esa es la primera característica, es decir, no somos un país que depende de su agricultura, que depende de su industria, no. Históricamente, el mayor volumen de generación de recursos económicos proviene del procesamiento de nuestros recursos naturales, que antes lo hacían otros y se lo llevaban y nos dejaban unas migajas. Y ahora, desde la nacionalización, hicieron solamente en esos servicios, eso es otra cosa, otra discusión. Pero siempre nuestra vida económica ha girado en torno al tema de los recursos naturales. No voy a entrar en una consideración de si está bien, si está mal, hasta cuándo debería ser así, bueno, es otro debate. Entonces, prácticamente, si nuestra economía gira en torno a los recursos naturales, nuestra soberanía depende de las políticas que apliquemos en torno a los recursos naturales. Si los recursos naturales entregamos a control de empresas extranjeras, de gobiernos extranjeros, en ese momento habríamos perdido soberanía, habríamos perdido autonomía como país para tomar decisiones de políticas públicas. Eso es lo que pasó con los neoliberales. Los neoliberales habían transferido la propiedad del gas y de los hidrocarburos, consiguientemente tenían que irle a pedir permiso de cualquier decisión política a la embajada de Estados Unidos en la Avenida Arce, y cualquier decisión económica
directamente se imponía desde el Fondo Monetario Internacional, que inclusive tenía su propia oficina en el piso 20 del Banco Central de Bolivia. Entonces, eso es contra lo que se levantó la gente, se movilizó la gente, hubo un verdadero levantamiento popular en octubre del año 2003 y ahí se inauguró de manera formal, diríamos, el proceso de cambio, porque el proceso de cambio ya se venía instalando a partir de las luchas campesinas por tierra, territorio, a partir de las luchas urbanas por la defensa del agua, por ejemplo, justo donde usted está, Ramiro, ahora, en Cochabamba, que se protagonizó la Guerra del Agua el año 2001, en el mes de abril, ¿no? Entonces, es bastante interesante este tema, Ramiro, y mire, yo voy a hacer una infidencia, ¿no? Yo recibí un informe de Chile, del aparato de seguridad de Chile, un informe oficial, y en este informe oficial decía precisamente esto, ¿no? Porque contextualizaba la disputa por el Silala. Entonces decía, ojo que cuando se trata de recursos naturales, los bolivianos se cohesionan y se movilizan. Hay que manejar con mucho cuidado, decía. El tema del mar es simbólico, es histórico, qué sé yo, pero no es tangible. Pero hay recursos que son tangibles, por ejemplo, los recursos hídricos, los ríos, el gas, etcétera, y cuando alguien se mete con los recursos naturales, movilizaciones sociales, ¿no? Guerras internas. Esto me llamó la atención porque decían, inclusive en este informe, es a propósito del Silala, reitero, decía, en Bolivia lo comunitario se articula en torno a la gestión de la tierra y los recursos naturales, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el caso del litio hay una propiedad del pueblo boliviano, como lo ha definido la Constitución. El pueblo boliviano es propietario de los recursos naturales. Ese artículo constitucional lo hemos extraído, Ramiro, del constitucionalismo socialista, porque en el constitucionalismo occidental la propiedad de los recursos se asigna al Estado, y entonces los neoliberales, antes los liberales y antes los conservadores inclusive, en la historia de Bolivia decían, nosotros gestionamos los asuntos del Estado y con ese pretexto lo transferían. Entonces, para que no quede dudas, se puso en la Constitución, los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano. Ni siquiera se hace redacción de género, ¿no? Ni siquiera se dice de las mujeres y los varones que forman parte de la nacionalidad boliviana. No se hace. Vamos a hablar de pueblo, ¿no? Para que nunca más con el comunismo. Adelante, Ramiro. No, solo le decía que creo que tenemos alguna dificultad en el Internet. En algunos momentos se ha perdido. No, siga nomás, doctor. Le estamos escuchando en la exposición con estas pequeñas dificultades para poder, de repente, si se puede corregir. Siga nomás, doctor. Estamos hablando del tema de los bonos de litio y nos parece muy importante. Me llamó la atención esto que me parece una gran verdad, ¿no? Que el pueblo boliviano se cohesiona en relación a los recursos naturales, en defensa de los recursos naturales, y eso lo hemos visto muchas veces. Bolivia se moviliza cuando tiene que movilizarse para defender el agua, lo hizo en muchos momentos la guerra del gas, por el gas, y puede ocurrir en cualquier momento por otros temas. Por favor, doctor, le seguimos escuchando. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ramiro. Entonces,
Es una primera consideración. Los recursos naturales son del pueblo boliviano por disposición constitucional. Una segunda consideración es que alrededor del litio existen otros factores de tanto de producción como de vida colectiva. ¿No es cierto? Porque resulta que, por lo menos en la fórmula del gobierno, la extracción del litio insume consumo de agua, pero también supone servidumbres, hay que pasar por comunidades, infraestructura, conectividad, hay que instalar servicios. Entonces hay un conjunto de elementos que el gobierno hasta ahora no los ha esclarecido cómo los va a manejar. No ha presentado un estudio de impacto ambiental, no ha presentado un estudio de comportamiento climático, no ha presentado un estudio de conectividad, no ha presentado un estudio de mercados, no ha presentado un estudio de participación en utilidades, no ha presentado una fórmula de gobernanza local, digamos, para resolver los problemas con las comunidades, con sus abrevaderos, con su ganado, con sus llamas, con su quinoa, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que lamentablemente está siendo muy mal manejado, de manera demasiado negligente, ¿no es cierto? Todos estos años han pasado, sabían ellos que se estaba agotando el gas. No había que ir a un oráculo para preguntar cómo va a ser el comportamiento del gas, porque el gas ya se estaba agotando, estaba disminuyendo su volumen, los precios en el mercado internacional están volátiles, etcétera, etcétera. Entonces sabía el gobierno que gran parte diríamos, el sostenimiento autónomo, soberano de nuestra vida colectiva como pueblo boliviano pasaba por el litio. Pero más aún cuando resulta que el litio se había convertido en un recurso estratégico en el mundo. Porque, Ramiro, lo que estamos viviendo en este momento como humanidad es una disputa de las grandes potencias del norte por el control de los energéticos y por el control de las fuentes de producción de alimentos. Y entre los energéticos, el litio ocupa un lugar estratégico porque los estudios de los expertos dicen, estudios de los expertos fundamentalmente de Estados Unidos, de Europa, del propio Chile inclusive, que hemos podido revisar, dicen que hacia el año 2029-2030 se prevé que los vehículos en un 90% haberse modificado visión en el tan estratégico y ya teniendo más de 3 años, casi 3 años y medio de gestión de gobierno, nos extraña que no haya un proyecto serio. Solamente se han firmado cartas de intenciones con un montón de empresas, ¿no es cierto? No se han presentado nunca los estudios, por eso las empresas no invierten, Ramiro, porque resulta que ya a estas alturas deberían estar en construcción las plantas de extracción de litio, no las plantas experimentales que se construyeron en la gestión de Evo Morales y que eso es lo que están presentando como si hubiera sido producto de esta gestión de gobierno. Las plantas industriales ya deberían estar en construcción porque lleva 18 meses construirlas. Yo me reuní con técnicos chinos y me dijeron 18 meses corriendo es lo que llevaría a la construcción de las plantas industriales. Entonces no hay nada de eso. Y ahora nos sorprenden cuando van y lo ofrecen el litio como si fuera, qué sé yo, como si fuera cualquier producto, como si fuera una bolsa de pan, lo ofrecen en Wall Street, ¿no es cierto? Pero esto tiene básicamente 3 problemas, Ramiro. El primer problema es que si hay inversores que compran esos bonos, lógicamente van a comprar esos bonos reclamando acciones y propiedad sobre ese litio. No lo van a hacer, ¿no es cierto?, para prestarle al gobierno plata para que le garantice con el litio, porque sería hipoteca.
No, si los está ofreciendo en Wall Street es para que compren acciones, ¿no es cierto? Y en eso debería explicar muy bien el gobierno, porque si fuera así, eso tendría que pasar por la Asamblea Legislativa, pero además, por constitución no se puede disponer la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, uno es este problema que pone en riesgo la soberanía económica y la soberanía política de nuestro país. Un segundo elemento, Ramiro, de preocupación en Wall Street es que ofrecen el litio como, diríamos, contraparte para la inversión en bonos en el momento de peor caída del precio del litio. Eso es lo más grave, porque el litio ha caído en 200% en su precio. ¿No es cierto? Si ellos se manejaban con los precios del año 2021-2022, estábamos en $40,000 por unidad, ¿no es cierto? Y resulta que por tonelada, y ahora resulta que ha caído a $15,000. Entonces, estamos haciendo un mal negocio, prescindiendo, digamos, de la consideración de los elementos constitucionales, la propiedad y demás. Digamos, analicemos el negocio como negocio. Es un mal negocio, es un daño económico al Estado. ¿Por qué? Porque lo están malbaratando, lo quieren vender a precio de gallina, porque lo ofrecen justo cuando ha caído a su peor nivel en términos de precio. Un tercer elemento, Ramiro, dice que con esto van a reponer las reservas internacionales y van a tener el flujo de divisas necesario para garantizar la compra de combustibles, los gastos corrientes y las inversiones públicas. Eso es mentira, por las razones que hemos anotado. Precio bajo, pero además del precio bajo hay que agregar una otra consideración, Ramiro, que es muy importante. En este momento, la recalificación del sistema financiero para abajo, es decir, el sistema financiero nos ha recalificado para abajo. ¿Qué significa esto? Estamos ahora calificados en la categoría CCC, y la categoría CCC significa que somos un país de alto riesgo, que somos un país muy vulnerable, que somos un país que en el momento que deje de pagar un peso de sus compromisos de deuda externa, en ese momento nos declaran en quiebra técnica y toman el control de la administración de nuestra economía desde el Fondo Monetario Internacional. ¿No es cierto? Nosotros estamos en el umbral de la declaratoria de default o quiebra técnica. La CCC es la que precede al default. Y resulta que en este momento, justo cuando el sistema financiero nos ha recalificado para abajo, nos ha declarado un país de alto riesgo. En términos prácticos, que nos declaren país de alto riesgo significa que nosotros, Ramiro, somos un país que por el riesgo que significa asumir una inversión extranjera, nosotros tendríamos que garantizar con el 25% del monto de la inversión. Es decir, la calificación de alto riesgo significa que cualquier inversión, crédito o transacción en la bolsa de valores se encarece para el Estado. De las inversiones en acciones que podríamos tener en Wall Street o en Inglaterra, resulta que nosotros de entradita ya perderíamos el 25%. A eso le sumamos que el litio ha caído en el precio, está en su peor momento, porque resulta que en Argentina, en Chile, se está produciendo gran cantidad de litio. También en Estados Unidos se ha hecho grandes descubrimientos. Entonces tenemos que esperar un nuevo negocio, ¿no es cierto? Pero con precio bajo, con crédito alto por la recalificación del sistema financiero, es un mal negocio, Ramiro, definitivamente, con el riesgo además de exponer nuestra soberanía política como país. Qué preocupante, doctor. Y a mí me llama la atención, al margen de materia económica,
el tema de la legalidad, ¿no? El gobierno está procediendo